eso. Pero ya vamos a conversar. Por favor, Bolo, nuestro siguiente invitado es el señor A ver, aquí Francis. A ver, Francis tenemos Romero. Francis Romero, efectivamente, director de la firma encuestadora Click Report. Si usted quiere hacerle los honores, Ramiro. Francis, ¿cómo adelante. te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días a todos, Ramiro, Enrique, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un honor. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan y miran. Francis, ahora es facilito hacer análisis sobre resultados, ¿ya? Pero nosotros lo hicimos la semana pasada y podríamos decir que lo único que estuvieron de acuerdo todas las encuestas que yo vi fue en el primero y en el último puesto. De ahí todo el movimiento de las frutas se fue dando al fragor de la campaña electoral. Yo quiero hacer el siguiente análisis con usted. La semana pasada, y le voy a describir el ejemplo que he puesto sobre el efecto de Daniel Noboa. Yo estoy citando al señor Basabe, que ayer decía que la estructura del padre le sirvió mucho para este efecto, que con esa estructura fue poniendo pepitas de canguil en muchas zonas del Ecuador. Y resulta que para activar y que revienten esas pepitas de canguil al unísono, le fue suficiente el debate. Le fue suficiente el debate y toda la producción que vino después del debate. Por eso, para quien me diga que el debate no sirvió, está más equivocado y más perdido que el hijo del Inver. El debate por esta vez sirvió para que el pueblo decida y tome una decisión. Las lecciones que deja las decisiones del pueblo, Francis, ¿cómo las ves tú? Y coméntame un poco lo que te acabo de decir. Bueno, primero que nada es importante que quienes nos escuchan entiendan que este proceso electoral fue completamente extraordinario en todo sentido. Tuvimos una campaña mucho más larga que la de un periodo normal. ¿Por qué le digo eso? Un periodo normal de elecciones para presidente dura desde enero y termina la primera semana de febrero. En esta ocasión los candidatos salieron ya al ruedo. El presidente de la República decreta la muerte cruzada a mediados de mayo y a finales de mayo ya teníamos los candidatos visitando diferentes cantones. Tuvimos junio, julio y 20 días de agosto, es decir, el doble de una campaña normal. Esto hizo que el escenario de intención de voto tenga cambios y se vaya consolidando en un primer momento. Luego tuvimos la muy triste noticia del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa fue una patada en el tablero en cuanto a intención de voto. Ese evento generó ira, generó impotencia, generó entre los ecuatorianos una incertidumbre de lo que puede pasar en los últimos días de la elección. Y vino el debate. El debate también es un momento histórico importante para este evento electoral porque logró presentar nuevas opciones que hasta antes del debate no tenían mucho capital político, no tenían mucha intención de voto. Después del debate, donde sin duda alguna Noboa es percibido como el ganador del debate, luego hay un grupo importante que considera que Topic también ganó el debate. Ellos dos empiezan a tener una mayor intención de voto, que a lo largo de la última semana se fue incrementando. Ya para el fin de semana vemos que Noboa logra consolidar ese apoyo que realmente coge fuerza con el debate, pero el muy buen trabajo desarrollado después del debate, el post-debate, la comunicación inteligente que logra al transmitir mensajes específicos a los indecisos, consolida su crecimiento el fin de semana. No así Topic. Topic el fin de semana, en vez de seguir creciendo, empieza a desmoronarse y empieza a bajar en intención de voto. Entonces, este trabajo que se ve reflejado del día de ayer de Noboa es sin duda alguna un trabajo de mucho tiempo, es sin duda alguna el haberse presentado como un profesional que está capacitado, que sabe de la problemática del país y que tiene soluciones.
que no estuvo o no cayó en la pelea que cayeron el resto de candidatos y que en vez de pelear lo que buscó fue presentar propuestas y alternativas. Y eso, sin duda alguna, en el postdebate que logró comunicar, generó este apoyo importantísimo de un grupo de ecuatorianos que le garantiza estar en segunda vuelta. También el ser hijo de Álvaro tiene que haberle dado un soporte importante, porque recordemos que en la última elección a presidentes que Álvaro Noboa no pudo participar, él tenía una importante intención de voto, pero como no se candidatizó, obviamente eso se fue para otros candidatos. En general, el que mejor logró interpretar a los indecisos en la última semana, que fue una elección nueva, fue Noboa principalmente. Francis, hay quienes dicen que esto es un recambio generacional. Yo no lo veo así, y por favor corríjame, su opinión y conocimiento me hace decir lo que yo no debo decir. Pero la señora Luisa González, si bien es cierto es joven, lo que ella representa no es joven. El señor Daniel Noboa es lo más joven que ha habido en candidatos presidenciales y lo que ha pasado a la segunda vuelta. Estaba citando el caso del expresidente Roldós, que él ganó la primera vuelta a sus 38 años. Daniel tiene 35. Pero también representa como la herencia de una clase política pasada. El señor Topic estaba apadrinado por un partido muy cuestionado en los últimos momentos por actuaciones justas o injustas, y paremos el tema por el señor Sonnenholzer nuevo, pero que para mí nunca estuvo en la pelea. Para mí, yo nunca lo vi en la pelea, jamás. Pero yo no sé quién le hizo creer de que estaba en el escenario. Y yo he denominado al efecto Yaku como el efecto León Roldós, que comenzó bien y se terminó desinflando hasta quedar en donde quedó. Entonces, ¿usted lo ve, Francis, como un recambio generacional o como un remoce de juventud en viejas estructuras? A ver, hay que tener claro que en el Ecuador no pueden participar quienes no tengan apoyo de alguna estructura política. Entonces, tomando eso en consideración, van a representar algún grupo político de tradición. Pero sin duda alguna, el recambio que se está dando ya se dio con la presentación de nuevas alternativas. Yo creo que es la primera vez en elecciones presidenciales donde vemos tantas caras nuevas, tantas caras que no reflejen que tengan un pasado importante en política. El de mayor experiencia era Otto y Yaku, que sin duda alguna esa ventaja que tenían de haber tenido ya un pasado político en un primer momento de la elección les permitió tener una mayor intención de voto. Sin embargo, esta nueva camada de nuevos líderes políticos yo creo que le hace bien y es evidente. Mire cómo la vida da la vuelta. Hoy quien tiene los atributos de ser nuevo, de tener una nueva propuesta de cambio para el Ecuador, es Noboa, que como usted menciona, con 35 años, llega y patea el tablero. Le recordemos, y le digo por qué la vida da vueltas, es porque en el 2006, quien tenía los atributos que tiene hoy Noboa era Correa. Correa llegó nuevo, joven, a cambiar y a ofrecer una nueva alternativa al Ecuador. La vida da la vuelta, y hoy es Noboa el que tiene esos atributos. En ese momento Noboa, el padre, tenía el peso de la política, del desazón que sentía la mayoría de los ecuatorianos con todo lo que había hecho la política, que es el desazón que tiene hoy día la mayoría de ecuatorianos con la política tradicional, que como usted bien dice, Yaku y Otto arrancan bien la campaña. El correísmo ha mantenido su voto duro a lo largo de todo el proceso electoral, tuvo sus subidas y bajadas, pero logró reorganizarse y confirmar su voto duro que ha tenido en las últimas 3 elecciones.
En el 2021 sacó 32, en las últimas elecciones seccionales sacó un poco más de 30 y hoy que tiene un poco más de 33%. Ese es su voto duro en una primera vuelta, que es lo que acabamos de validar. Pero el resto de opciones que había, Yacu arranca muy bien con Otto, pero con los eventos que vivimos, como le mencioné, la muerte de Villavicencio, la trágica muerte de Villavicencio, y el debate logran cambiar porque el indeciso, que antes del debate estaba en un 40%, logran llegar a ese segmento, como vimos el día de ayer, cambia la intención de voto, las preferencias, y suben nuevos actores políticos, suben gente que no tenía un pasado. Los principales en subir en la última semana fueron Noboa, que es evidente cómo crece de 5 puntos a 24 puntos. Nunca en la historia del Ecuador un candidato en una semana ha crecido como creció Noboa. Topic también crece, no tiene un pasado político, y de 10 que tenía en nuestra encuesta, él crece a 18 y en los últimos días empieza a decrecer. Otro que crece, que no tiene un pasado político, es Zurita. Zurita, a pesar de que yo creo que si es que él hubiera participado en el debate o si le hubieran permitido hacer campaña un poco tiempo antes, él hubiera podido tener un mejor rendimiento. Sin embargo, el crecimiento que tiene Zurita también es importantísimo. Es decir, quienes no tenían un pasado político tuvieron la mayor intención de voto, porque hay que sumar. Súmeles a los tres y usted ve que más del 50% de los ecuatorianos no se identifica con el pasado. Quieren algo nuevo, quieren no peleas. Yo creo que el trabajo final de Topic, de enfrentarse, de pelear, de buscar nuevamente la confrontación, es lo que le hace perder ese crecimiento que vino teniendo, y muchos de los que en un momento lo apoyaron cambiaron por una alternativa que busque un Ecuador de unión, que busque un Ecuador de soluciones de los problemas, no más peleas. Hay que dar la página a eso del correísmo y el anticorreísmo. Hay que pensar que todos somos ecuatorianos y que todos nos debemos a que el trabajo que realice el que llegue a ocupar la presidencia sea para todos y que no más conflictos. La división que hubo entre ejecutivo y legislativo en este último periodo presidencial, sin duda alguna ha dejado una muy mala experiencia en los ecuatorianos, que lo único que buscan es que cada uno cumpla con sus funciones, que la función legislativa genere leyes que fomenten el empleo, que generen leyes que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Y lo mismo para el presidente. Este nuevo relevo de estos líderes jóvenes, ojalá entiendan esta nueva expectativa que tiene el elector joven. Ya no es lo que tienen los que tienen edad media o avanzada, son otras expectativas, ven la realidad del mundo de otra manera. Quien ha logrado interpretar de mejor manera eso son estas candidaturas de líderes jóvenes que han llegado con sus mensajes directamente a ese electorado. Francis, escucho también con respeto a lo que dice, y parte de la ventaja de Daniel Noboa es que nadie vio por dónde venían los tiros, y cuando ya vieron por dónde venían los tiros ya fue muy tarde. O sea, lo que digo es que le quitó capacidad de reacción de los que estaban peleando el segundo puesto a visualizar lo que se veía venir. Pero para mí una lectura que estamos obviando en el análisis es una visión de la gran mayoría del Ecuador que para el tema de la inseguridad escogió un camino distinto al que ofrecía, por ejemplo, el candidato Topic, que era casi bala contra bala, y que en algún momento el señor Sonnenholder también lo dijo, y se enfocaron mucho en el tema seguridad, importante, vital, gravitante, pero no único. Y el señor Daniel Noboa lo tocó, pero sin darle la grandilocuencia
ni el sonido estridente que le daban otros que ya en un momento casi como que cansaban. Entonces, frente a este tema de la inseguridad que es gravitante, sí debe haber dentro ya de esta segunda vuelta una posición firme, clara y contundente de las dos posiciones electorales. ¿Le parece? Exactamente, yo concuerdo con usted. El Ecuador no tiene un solo problema. Si bien el principal problema que tienen los ecuatorianos es la inseguridad, la delincuencia, el que no le deja dormir a la mayoría de los ecuatorianos es la falta de empleo, es la crisis económica. Quien logró entender de mejor manera esa realidad de que el ecuatoriano no tiene que comer fue sin duda alguna Daniel Noboa. Él no solo se enfocó en la seguridad, en dar combate, él dio soluciones para la reactivación económica, la generación de empleo y el combate a la delincuencia. Ahora, usted sabe que una segunda vuelta es un partido que empieza de cero. ¿Quiénes van? La diferencia de una primera vuelta a una segunda vuelta es, en la primera vuelta hay que buscar apoyo. Pasan a la segunda vuelta los que tienen mayor niveles de agrado. En una segunda vuelta, quien gana es quien tiene menores rechazos, quien tiene menores gentes que no le votarían. Entonces, el enfoque que se tiene entre primera y segunda es diferente. Eso hace ver que la profundidad que van a tener que explicar los candidatos de cómo van a solucionar la problemática del país, hoy va a ser mucho más relevante que en otros momentos. El ecuatoriano va a escoger a quien realmente le dé certezas de que puede solucionar la grave crisis que vive el Ecuador en este momento, que todavía no llega a su punto máximo. Sabemos que estamos a puertas de un niño que sin duda alguna va a generar una mayor crisis. Entonces vamos a ver que es momento en que quien llegue no busque peleas, sino más bien busque unificar al Ecuador, que busque puntos en los cuales coincidan. Incluso yo creería que sería muy bien visto que empiece a unificar a quienes participaron, porque todos tenían propuestas importantes, todos tenían propuestas que de alguna manera generaban empatía con el elector. Entonces, si se podría lograr antes un acuerdo para afrontar los problemas que tiene el país, yo creo que esa es la principal demanda que tiene el electorado en este momento. Francis, hay algo que usted lo ha citado. ¿Usted cree que es pertinente, a más de sentarse a la mesa a conversar con todos? Aunque ayer comenzó con una desafortunada declaración, Daniel, y eso es producto de, creo que, un poco de falta de kilometraje cancha en el tema político, hablar de trincas. O sea, sí, hay acuerdos, hay posiciones, pero ¿no le parece que tiene él como que la oportunidad de sentar en una mesa, por ejemplo, al señor Sonnenholder, a Topic, al señor Zurita o su representante, porque yo creo que él no es la cara visible de ese movimiento, y hacer un gobierno de concertación como mandan los libros, en un gobierno de tan corta data, para poder enfrentar todos los temas de una sola, y en algo hay que ponerse de acuerdo, en cómo enfrentar como país, como se enfrentó en el 95 el tema del CENEPA, el tema de la delincuencia, agresividad, narcotráfico y todo este terrorismo que estamos viviendo. ¿No le parece que es el momento de la patria y que él podría tener esa oportunidad de hacerlo y ponerlo en práctica? Exactamente, eso era lo que yo me refería. Lo que usted acaba de decir, yo creo que hoy día el Ecuador necesita eso. Necesita que entre todos se llegue a un acuerdo que permita afrontar entre todos las crisis que tiene el país, la crisis de delincuencia, la crisis del desempleo, la crisis económica, la crisis política. Eso es de los análisis que nosotros hemos hecho, lo que espera la mayoría de ecuatorianos. Usted ve que el voto es mayoritario para quien pasa la segunda vuelta, que en este caso es Noboa,
porque él no pelea con el resto. Si bien la declaración que usted hace referencia ayer, él yo creo que tuvo el acierto de decir que él no va a hacer trincas, él va a reunirse. ¿Por qué? Porque lamentablemente las reuniones que hemos tenido en el pasado, lo que ha sido es para dividirse de alguna manera el país. Yo creo que hoy más que nunca la ciudadanía necesita transparencia, que las cosas se presenten con las soluciones, que los acuerdos a los cuales se lleguen busquen realmente solucionar la crisis, repito, lamentable que vive nuestro país en este momento, Ramiro. Le paso a Enrique San Martín. Francis, por mí un gusto haberlo entrevistado. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Francis, ¿qué tal? Qué gusto, de igual manera. Francis, a ver, yo sí me siento congratulado por dos temas. Primero, el Ecuador una vez más ayer demostró de forma mayoritaria su vocación democrática y eso que en verdad me alegra. Y el otro punto, Francis, es la expresión de los jóvenes. Fue mayoritaria, abrumadora, créelo, porque en algún momento, y tienes que haber también escuchado cuando algún instante dicen los jóvenes están en otra onda, los jóvenes casi no tienen interés en la política, pero aparece alguien que se identifica con ellos. Y mi pregunta es, Francis, de ese porcentaje importante que tiene el padrón electoral, que entiendo 40% del padrón responde a estos jóvenes de menos de 30 años, ¿tú crees que esto se siga aglutinando y que el candidato Noboa siga aglutinando, pero en ese segmento, porque te escuché en la entrevista con Ramiro, que de pronto tal vez los adultos mayores, que si bien es cierto no están obligados a votar, pero ayer también lo hicieron, por eso lo cito, ¿crees tú que tenga más posibilidades el Noboa de seguir creciendo? Sin duda, Enrique, y muy buenos días. Yo sí creo que él tiene una gran posibilidad de seguir aglutinando otros segmentos de la población, del electorado. No solo el elector joven votó por él, tal vez tuvo mayoría de voto en ese segmento, pero el discurso que él tiene, la propuesta que él está haciendo, yo creo que va a tener una gran acogida en otros segmentos del electorado. Vemos claramente que las posibilidades de crecimiento del lado de Noboa tienen un mayor abanico de posibilidades si comparamos con las posibilidades que tiene el correísmo. El correísmo básicamente se ha enfocado en consolidar su voto duro y en tener un discurso de rechazo a otras tendencias, sin duda alguna, le limita el crecimiento. Lo que pasa lo contrario con Daniel Noboa. Él en este momento tiene la oportunidad de llegar a este gran acuerdo que mencionaba Ramiro y de alguna manera afrontar con un mayor respaldo de diferentes agrupaciones esta segunda vuelta. Una persona de estadísticas, de números, de porcentajes, ¿podríamos hablar de un mapa en la Asamblea Nacional? ¿Cómo estarían conformadas las fuerzas? ¿Tienes alguna proyección en este sentido? Mire, la conformación de la Asamblea Nacional va a ser igual de fraccionada, dividida que la anterior. Es evidente que van a haber nuevas fuerzas políticas. Hoy Construye va a tener una participación importante. La bancada de Daniel Noboa también va a ser importante. Y vamos a tener otros grupos muy pequeños, pero que a la larga van a permitir que si Daniel Noboa o Luisa entienden que para gobernar el país se tiene que llegar a acuerdos básicos en la Asamblea, yo creo que se van a poder dar. Todos los que acaban de ser elegidos, yo creo que van a tener que cumplir con las ofertas que hicieron en campaña y van a tener la predisposición para dar solución a la problemática del país. Esa oportunidad que va a tener de arranque quien llegue a ganar las elecciones va a tener que ser aprovechada para consolidar que el gobierno, que va a durar muy poco, tenga algo de esperanza de en verdad enfrentar y dar solución a la problemática que tiene el país.
Si es que no logran llegar a acuerdos inmediatamente, seguiremos en esta crisis política que lo único que hace es agravar la triste realidad que vivimos y empezaremos nuevamente una campaña para la elección del 2025. Entonces, lo mejor para el Ecuador es que quien gane llegue rápidamente a estos acuerdos para que en el año y medio que va a gobernar puedan realmente presentar y dar solución a la problemática del país. Correcto. Una más para darle paso al ingeniero Jaime Velázquez, Francis, de mi parte. Estos acuerdos de los que hablas, ellos deberían hacerlo en este tiempo, antes de llegar al 15 de octubre, o lo hacen después de que ya salgan, o mejor dicho, ya sean electos mandatarios, de acuerdo a tu análisis. Enrique, mientras más rápido lo hagan, mayor certezas darán a la ciudadanía de que realmente van a poder afrontar lo que se viene. Es importante que los dos candidatos entiendan que el llegar a acuerdos es vital para la gobernabilidad en el Ecuador. Correcto. Le doy paso al ingeniero Jaime Velázquez. Gracias, Enrique. Buenos días con todos. La verdad es que un placer tenerlo por aquí, Francis. Y la pregunta que salta al millón es el comportamiento de los electores en el Ecuador. Y esto se lo pregunto porque, ya que usted conoce mucho más el comportamiento ecuatoriano en cuanto a elecciones, sí sería bueno que nos empape un poquito de cómo se manifiesta el elector ecuatoriano, porque hay ciertas conclusiones que se sacan. La primera es que el elector joven es quien le da la victoria a Noboa, y por otro lado se dice que las causas son lo que se emprende o lo que se apoya hoy en día, y ya no son las ideologías como era antes. Entonces, quisiera que nos empape un poquito de cómo se comporta el elector ecuatoriano en base a estos resultados que se han dado. Jaime, buenos días, muchas gracias por su pregunta. Y es evidente que tenemos dos grupos importantes en el electorado. El nuevo, el que está diciendo no quiero más peleas, quiero alguien que realmente se enfoque en dar soluciones a la problemática del país. Y el elector que tiene mayor edad, el cual todavía está consciente de que se requiere un mayor liderazgo, que se requiere ser más fuerte, mientras que los jóvenes creen que la solución de la crisis del país está en propuestas viables, en propuestas que logren identificarse con sus creencias. Hoy el medio ambiente, hoy la igualdad en todo sentido tiene una mayor relevancia en los segmentos jóvenes, que Daniel Noboa logró de alguna manera marcar su impronta en esos temas. Y el segmento mayor, la diferencia es que buscan más posiciones radicales en los diferentes temas, que es una balanza. Quienes de los candidatos logren interpretar de mejor manera esa diferencia y encontrar puntos de acuerdo, va a tener la intención de voto. Pero sin duda, sí. Sí, Francis, ahora la otra pregunta que le hago es porque al ver los resultados de asambleístas nacionales, y veamos los nacionales inicialmente, se ve un apoyo mayoritario y fuerte a la Revolución Ciudadana, sobre el 40% actualmente. Y pues obviamente no va de acuerdo con la tendencia del presidente. ¿Por qué se da ese resultado? Digamos, el comportamiento del ecuatoriano cuando va a votar a la Asamblea Nacional vota diferente a lo que es votar por un presidente de la República que tiene que manejar justamente la gobernabilidad, cuando debería ser prácticamente a la par, ¿no? Es decir, más o menos por los mismos porcentajes, si quiere llamarlo así, pero hay una diferencia muy marcada entre lo que significa asambleístas nacionales por Movimiento de Revolución Ciudadana y el apoyo a Luisa González como presidenta. ¿Cuál es la reflexión que se saca al tema, mi querido Francis? Así es, Jaime. Mire, si uno hace los análisis históricos en intención de voto para asambleístas, vemos que los partidos tradicionales siempre tienen una mayor predisposición para recibir una mayor cantidad de votos. Es así que, por ejemplo, en otras elecciones el Partido Social Cristiano tenía al candidato a la Asamblea Nacional más votado, casi el doble que el candidato a la presidencia. Esto se debe a que el elector tiene unas preferencias en cuanto a presidentes y otro para la Asamblea. Buscan
buscan dar poder a quienes pueden de alguna manera tener una mayor participación en la asamblea, para que el país pueda tener una mayor gobernabilidad. Lo que vemos es, por ejemplo, en esta elección, que la fuerza de Villavicencio tuvo un gran apoyo, incluso mayor del que tuvo el candidato presidencial. Asimismo, la Revolución Ciudadana. Es decir, quienes votaron por otras opciones confían en que el trabajo de los candidatos a la Asamblea puede ayudar a dar solución a los problemas que tiene el país. Correcto, Francis. Le voy a pasar a mis compañeros en cabina que tú que tienes más preguntas para usted. Adelante, Enrique o Ramiro. No estoy seguro. Y si no salen, sigo yo. Gracias, Jaime. Francis, en la despedida, agradecerte haber participado con nosotros. De igual manera, siempre, porque estás presto también cuando tenemos este tipo de inquietudes. Así que ahora más que nunca, pues estaremos más en contacto. Porque quiero resumir lo que señalaste, sí, es hora de la unión, ¿no? Más allá de... Yo quiero que en el Ecuador, y te soy sincero, hayan no enemigos políticos, porque en eso hemos derivado y en hemos caído. Que hayan rivales, que hayan contendores, eso es saludable. Que hayan opositores de igual manera, pero tú no puedes ser mi enemigo. No, esa palabra no cabe, no debe caber en el léxico político ecuatoriano, Francis. Esa es mi reflexión. Quisiera la Exactamente, Enrique, yo comparto con usted. Yo creo que es momento, el tema no es personal. Aquí lo que se tienen que debatir son las ideas, las propuestas, las soluciones que cada uno presente para combatir la crítica situación que vive el país. Ya no es pelea de uno a uno. Aquí es cómo sacamos al país de la difícil situación en la que está. Francis, nuevamente, director de la firma encuestadora Clip Report, que han estado con nosotros esta mañana. Buena jornada, buena semana, Francis, gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos.